no solo está para acusar, que es su función constitucional, que es su oficio, sino también está, en casos como este, para defenderse. Soy Fernando Vivas y esto es Nunca es tarde. Una de las noticias que nos sorprendieron ahora fue que un procesado es investigado, pero también es testigo, Iván Ciucho, que está en el caso donde también está Andrés Hurtado, lo que ha concitado mucha atención, pero originalmente estaba en el caso, y esto nos lo va a explicar ahora su abogado, que involucra al abogado Mateo Castañeda, que fue abogado de la presidenta Dina Boluarte y le habría pedido un favor a Ciucho para que declare algo que no era y con tal de Castañeda de librarse de algo, en fin. Alguien que está ligado a personajes muy importantes y que tenía impedimento de salida, pero este ya había caducado, pues se dispuso a viajar ahora. Ya sonaron algunas alertas y no pudo viajar en el vuelo que tenía previsto, pero sí salió. Pero se dio toda una confusión, cómo Ciucho no está con impedimento de salida, pero ya que no podemos hablar con el señor Ciucho, que en estos momentos estará cruzando el charco por llegar a París, vamos a hablar con su abogado. Gracias por acompañarnos, doctor Claudio Iturrizaga. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Aclárenos, por favor, en estos momentos, ¿su patrocinado llegó a salir luego de la alerta esta? Me imagino que usted interpuso sus buenos oficios consiguiendo un documento. No, el señor no tiene impedimento de salida. Llegó a salir, pero en otro vuelo. Y actualmente está camino a su destino. ¿Cuál es su destino? Es correcto. Bueno, el señor Ciucho tuvo un impedimento de salida dispuesto en la resolución número 1 de 9 de septiembre, expedida por el Juzgado Penal Supremo, donde expresamente señalaba que el impedimento era del 9 de septiembre al 24, por 15 días. Literalmente en la resolución. Es un impedimento de salida expreso donde se señaló específicamente la fecha de caducidad del mismo. Luego de ello, haciendo uso de su derecho constitucional al libre tránsito, él podía desplazarse fuera y dentro del país sin ningún inconveniente. Logró salir en el día de hoy sin ningún inconveniente. Ya, pero ¿quién le puso el pero? ¿La propia Migraciones? Es correcto. No fue alguien del público, dijo, pero este señor, ¿quién es? No, en absoluto. Fue Migraciones, sí, dijo, porque, señor, usted tiene impedimento de salida. Correcto, figuraba todavía en el sistema de Migraciones que su impedimento de salida estaba activo, cuando ya debía haber estado inactivo. Entonces él lo llamó a usted y consígueme la... En principio, el mismo órgano migratorio se comunicó con el Juzgado Penal Supremo, envió un correo indicando que el señor Iván Ciucho quería abandonar el país, etcétera, etcétera, a lo que el Juzgado Supremo correctamente contestó vía correo electrónico, donde no había ningún impedimento. Luego de ello volvió nuevamente el órgano migratorio a hacer la consulta, es así que envía el oficio 058. Pero en ese trajín perdió el vuelo. En ese trayecto de tiempo perdió el vuelo. Y tomó otro. Tomó otro vuelo porque el señor Ciucho tiene una necesidad familiar. ¿Nos puede contar, por favor, eso? Por supuesto que sí. Él ha tenido un matrimonio con una ciudadana belga, de la cual han procreado una niña, que es la hija del señor que Ciucho, está allí en Bélgica, me dijo, que ¿no? Que vive en Bélgica. Y él viaja frecuentemente, como es obvio, a visitar a su hija, porque evidentemente los que somos padres sabemos que es muy importante la relación y sobre todo la presencia de un padre en el crecimiento de los hijos. No teniendo ningún impedimento y siendo una persona que siempre ha estado del lado de la justicia, en el sentido de que acudir a todas las citaciones, ha colaborado en los procesos en los cuales forma parte, y no teniendo ningún impedimento de salida, no había ninguna razón para que no pueda visitar a su hija. Ahora, no tiene impedimento de salida, lo tuvo, pero ya no está vigente. Correcto. ¿Y tiene alguna regla de conducta, No. comparecencia, no tiene que firmar cada cierto tiempo, No. un cuadernillo? No, ninguna. ¿Pero tiene alguna citación programada para la que tiene que estar? Por supuesto que sí. Tenemos una citación en la Fiscalía Suprema de Anticorrupción para el 7 de noviembre a las 9:30 de la mañana. ¿Y él va a estar antes del 7 de El noviembre? 4 de noviembre. Tiene su boleto de retorno que ya ha sido presentado a la Fiscalía. Ha sido presentado tanto a la Fiscalía Suprema como a la Fiscalía del 4 de noviembre. ¿Y va a venir 4 de noviembre? Absolutamente. ¿Usted está absolutamente seguro? Totalmente. Si no viniera, No, que sí va a venir. ¿pero qué pasaría si no viniera? En el supuesto negado que no venga, dejaría de ser abogado del señor Ciucho y eso no va a suceder.
La relación cliente-abogado es muy importante. Uno de los aspectos importantes en la relación de cliente-abogado es que el cliente siempre sea lo suficientemente claro. Usted lo conoce de hace tiempo, es su abogado hace tiempo. Hace un tiempo soy abogado de él y veo unos temas de su familia. Y confía en él, por lo visto. Absolutamente. ¿Puede contarnos, por favor, algo, lo que pueda y lo que quiera compartir con nosotros de los casos en los que está el señor Ciucho, más para entender su situación procesal, ¿no? Porque a él lo conocimos, tuvimos noticia de él como testigo. No quiero ir más allá de los términos permisibles. Usted me aclarará. Correcto. Me aclarará porque no se puede revelar la identidad de quien tenga ciertas condiciones. Usted me dirá si es el caso o no de su defendido para tocar ese tema con pinzas. Pero lo conocimos a él como testigo en un caso, y esto fue porque la fiscal Marita Barreto dijo: han secuestrado a alguien que es testigo en un caso que nosotros estamos viendo, ¿no? El equipo de fiscales contra la corrupción del poder, y que tenía que ver con que el abogado Mateo Castañeda, ex abogado de la presidenta Dina Boluarte, para salvarse de unas acusaciones que tenía, le había pedido a Ciucho que se haga cargo, que asuma que unos 15,000 soles o dólares que le encontraron en un allanamiento a Castañeda se los había dado Ciucho. Correcto. Ya, ese tema, ¿en qué estado está? El tema que usted señala es el caso conocido como los Huayquis en la sombra, que es un caso en el cual los investigados principales, por llamarlo de una manera, es el hermano de la señora presidenta y Nicanor Boluarte. Nicanor Boluarte y el señor abogado Mateo Castañeda, ¿no? En ese caso, Iván es postulante a colaborador eficaz y está en ese proceso de postulación a ser colaborador eficaz. Uno no decide ser colaborador eficaz y mañana lo es. La norma procesal establece todo un procedimiento y la evaluación y consideración y la determinación final la tiene el juez en concordancia con la fiscalía. Él ha renunciado a su reserva y por eso puede decir que es correcto. Que es aspirante a colaborador eficaz. Aspirante a colaborador eficaz. Esa es la condición procesal que tiene él en esa investigación, ¿no? Y ciertamente la investigación inicia de parte de él cuando él manifiesta ante la fiscalía, ante la autoridad competente, que el recibo que se muestra pues es un recibo que evidentemente fue requerido por el doctor Mateo Castañeda para que suscribiera el recibo, ¿no? Y en algún momento Iván Ciucho, su patrocinado, dijo: pero ¿en qué me estoy metiendo, no? Porque voy a cubrir una coartada, me voy a meter yo en más complicaciones. ¿Ese Exacto. fue su razonamiento? En realidad, la primera concurrencia de Iván a la fiscalía para ese tema fue con un abogado distinto a mí. Cuando él me da a conocer, le digo: oye, es que esto no es un tema tan... ¿Y Mateo Castañeda también era o había sido su abogado? ¿Era un amigo? No, el doctor Mateo Castañeda ha sido abogado de la familia Ciucho y de la empresa principal, que es Cuántico Servicios Integrados, en un proceso investigatorio de lavado de activos que está vigente a la fecha, que es el proceso de lavado de activos que ahora él ha señalado en esta investigación, en el caso del señor Andrés Hurtado, que en su momento fue requerido para que le aperturen una investigación. ¿Y qué es lo que le pidió Castañeda en concreto? ¿De cuál era la razón que tenía que dar Ciucho de que ese dinero era suyo y no de Castañeda? Mire, hay detalles, como usted bien ha señalado al inicio de la pregunta, que no son... no es que no sean fáciles de comentárselos en onda abierta. Yo soy muy respetuoso del manejo que tiene que tener la información la Fiscalía, en este caso específico, porque es más, esa carpeta está en reserva, tiene la calidad de manejar información reservada. Lamento no poder darle ese detalle. Entonces, ¿no? Ok, ya, ese detalle no me puede dar. El asunto es que este caso provocó que al señor Ciucho lo secuestraran, según él mismo dijo, ¿no? Él mismo y su pareja actual, la señora Nicole Graña, me parece. Correcto. Y esto pues sonó las alertas, las alarmas en el EFICOP y se armó todo un lío, y ahí nos enteramos de la licencia del señor Ciucho. ¿Eso del secuestro ha quedado esclarecido? ¿Él sigue diciendo que ha sido víctima de un secuestro? Sí, el proceso investigatorio de secuestro que inició desde la policía, desde que tomaron conocimiento de la noticia criminal,
ha evolucionado procesalmente, ha seguido el proceso penal. Hoy los inculpados, los acusados... ¿Están detenidos? Están con prisión preventiva en el penal Ancón. Han apelado, los abogados de ellos han interpuesto un recurso de apelación en contra de la resolución que ha declarado la detención preventiva. Ellos están con prisión preventiva. Entonces, el proceso investigatorio... Es más, hemos tenido una diligencia la semana pasada donde había una ampliación de la declaración del señor Siucho en la fiscalía correspondiente. Y en este caso, que tiene que ver con Mateo Castañeda, los Guayquis en la sombra, ¿ya cumplió con sus diligencias básicas o todavía tiene más cosas que declarar el señor Siucho? La última declaración ha sido la semana pasada, la del señor Siucho y la señora Graña. No hay más diligencias pendientes en relación a él directamente. Ya. Pero sí, por ejemplo, el caso propiamente dicho, sí. Hay unos peritajes que todavía faltan, el tema de... Es más, ya se ha declarado la incautación de los vehículos que han sido utilizados en el secuestro, que fueron abandonados en Lince, en un taller, por uno de los oficiales de la policía que participó. Entonces, por si eso fuera poco, su patrocinado ligado pues en un caso a Mateo Castañeda, Guayquis en la sombra, un tema que atañe a la cúpula del poder. De pronto, la hermana de su patrocinado, la señora Ana Siucho, aparece en el programa de Beto Saber contando una historia que involucra a Andrés Hurtado Chibolín. Y ella cuenta algo de oídas, porque ella no habría participado en esa trama, claro, ¿no? Donde su patrocinado Iván Siucho y alguien más de la familia habrían ayudado a un primo hermano, Javier Augusto Muley, a resolver unos problemas judiciales muy serios con la ayuda de Andrés Hurtado. Y de pronto ahí sí se armó una cosa mucho más grande que involucra a una fiscal de lavado de activos, la madre, el apodo con el que también la conocía su patrocinado Iván Siucho, y ahí la cosa creció. ¿Usted nos puede contar si es posible, si lo que dijo la señora Siucho, que no participó en la trama, que lo que pudo saber lo sabe por sus hermanos, por qué lo hizo la señora Ana Siucho? ¿Por qué salió a hablar esto? ¿Lo hizo con consentimiento? ¿Lo hizo con la venia del señor Iván Siucho? Le respondo. Semanas antes había salido a declarar Giancarlo Muley, hermano del señor Augusto Muley, en un programa de televisión, me parece que es un programa de canal de Willax, donde él aseveraba muy abiertamente, donde él, dentro de las cosas que había declarado, manifestaba expresamente que los señores Siucho se dedicaban al tráfico de armas, que él tenía pruebas de que los señores Siucho habían estado con una menor de edad en actos que no valen la pena mencionar, entre otras atrocidades que manifestaron. Cuando la señora Siucho toma conocimiento de ello, ella no pudo más con todo el tema y de modo propio salió y se contactaron y vieron la forma. O sea, lo de Ana Siucho fue más reacción a lo que había declarado el hermano de Muley. Es correcto. Que a las incidencias de este caso con Mateo Castañeda y los Guayquis en la sombra y el secuestro. Sí. Entonces ella, bajo su perspectiva y su propia opinión, considera que es necesario que alguien de la familia salga a declarar, y bueno, ella dijo, yo no tengo ningún problema, ella tomó la decisión inconsulta, o sea, ella dijo, voy, lo hago, declaro, considero que era la mejor forma de limpiar el honor de su familia, la mejor forma y bajo el mejor medio, pero ok, eso trajo algunas implicancias que, si somos absolutamente prácticos y sobre todo muy objetivos en el tema, gracias a la declaración finalmente de la señora Siucho, que tuvo la valentía y el coraje de salir, que no es fácil salir a hablar de esas cosas, sobre todo cuando no estás... Pero lo hizo con mucha naturalidad, porque ella es mediática, pues, ¿no? Claro, pero, ok, puede que tenga la facilidad de palabra, pero en realidad, gracias a todo esto, gracias a esa declaración finalmente es que, como quiera que haya sido, bajo las circunstancias que haya sido, hoy por hoy tenemos un caso donde se están develando una serie de acontecimientos donde involucran a muchas personas, del sector privado, del sector empresarial, del sector público, funcionarios, etcétera. Y la lista está abierta. Y la lista está abierta, como usted señala. Y eso, creo yo, que finalmente es una forma de saneamiento también, ¿no?
es necesario que también Sí, nosotros nos que salgan las limpiemos. cosas. Que Y nos salgan las vayamos cosas. limpiando de muchas cosas negativas y de mucha gente Ya, negativa. en ese caso, su defendido Iván Ciucho es investigado. Investigado. ¿Y él admite alguna responsabilidad penal en ese caso? Sí, a ver, ¿Qué delito le admite? expreso, a raíz de las declaraciones de la señora Ciucho en el programa del señor Ortiz, el 4 de septiembre, siendo que el contexto de la declaración, el fondo de la declaración, se podía advertir la comisión de algunos delitos, es que las autoridades, en este caso la Fiscalía, que es quien se encarga de esta parte procesal, habiendo tomado noticia de la noticia criminal, decidió iniciar un proceso investigatorio. Es así que hablamos, sucedió el hecho, bueno, que se comunicaron conmigo, le digo, mira, Para que no se vieran los que nos siguen, ¿no? La noticia o hecho criminal es que la señora Ciucho reveló que Augusto Muley estaba necesitado de unos favores judiciales porque le habían incautado oro, entre otros favores, y que tenía un proceso de lavado de activos. y que se lo comentó a investigación. Iván Ciucho y Ciucho le dijo, te recomiendo que hables con Andrés Hurtado, con Chibolín, que conoce a una fiscal de lavado de activos que te puede ayudar. Eso es básicamente, ¿no? A grandes rasgos, sí. En realidad la cadena de comunicaciones y los pedidos tienen una trazabilidad diferente, pero en el fondo, finalmente el fondo Ya, es el mismo. pero usted me estaba respondiendo qué es lo que admite de ilícito Iván Ciucho. A raíz de la declaración, pero Iván, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a la autoridad y Iván y Roberto tienen que comentar lo que han señalado, ustedes lo pueden comentar. Iván acababa de ser operado de la columna y se hizo una declaración vía Google Meet con las formalidades del caso, en presencia, en este caso, de su abogado, que era yo, y de la Fiscalía Suprema Anticorrupción. Y él dio su primera declaración sin haber citado. Él acudió voluntariamente y solicitamos voluntariamente la declaración para que esta investigación hoy tenga el cuerpo que hoy tiene, la estructura que hoy se mantiene. Es más, el 7 de noviembre va a ser la ampliación de esa primera declaración. Entonces, realmente, a raíz de todo esto, de la noticia de la señora Ciucho, es que acudimos a la autoridad como corresponde. Y es así que hicimos la declaración. Y en virtud de esa declaración, no de la de Ana Ciucho, porque Ana Ciucho era un testimonio de oídas, que no tiene el valor que tiene Correcto. lo que ha dicho Iván Ciucho, en virtud de esa declaración, es que ahora Andrés Hurtado está con prisión preventiva. Y además de la declaración, súmele en los medios probatorios adjuntados, ¿no? Ya, pero entonces, él admite que alguna participación en el delito de cohecho. En el desarrollo de la declaración, que él hace, la primera declaración, en ese momento la declaración involucra que los actos que él haya realizado constituían delito. En ese momento él dice, ok, me acojo a la confesión sincera, aun cuando probablemente yo en mi actuar en el momento específico de la comisión del hecho no haya considerado que eso sea delito. Pero ok, de ser así, me acojo a la confesión sincera. Que el delito sería complicidad en cohecho. En cohecho. Bueno, pero bueno, eso finalmente ya la autoridad, tanto fiscal como la autoridad judicial, evaluará, de acuerdo a las declaraciones de él y sus medios probadores aportados y su conducta procesal, cómo es que finalmente. Y valorará la confesión sincera. Por supuesto. Y que esté aquí el 4 de noviembre. Sin lugar a dudas. Bueno, descuide usted. Muchas gracias, doctor Iturrizaga. Le agradezco mucho por la oportunidad. ¿Puede por favor escoger una carta, que es un rito del programa? y lea lo que dice la carta, por favor. Me pongo los anteojos. La vida consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene. Hay que jugar muy bien las cartas y que las juegue. Es un recuerdo del programa. Muy amable, gracias. Muchas gracias, nada más doctor Iturrizaga.